Hola queridos estudiantes, esta semana vamos a comenzar a realizar un trabajo creativo para la asignatura de Filosofía. El objetivo de este trabajo va a ser crear un texto que intente responder a una de las grandes preguntas de la filosofía, utilizando además uno de los métodos que hemos abordado en clase. ¿En qué consiste este trabajo? Deberán crear un texto en el que reflexionen en torno a una de las grandes preguntas de la filosofía. Para ello, debes identificar la disciplina a la que dicha pregunta corresponde. Por ejemplo, si yo eligiera como pregunta ¿qué es la justicia?, debo identificar que la pregunta ¿qué es la justicia?, corresponde a la disciplina de la filosofía política. Si yo pregunto, por ejemplo, ¿qué es el bien?, debería identificar que esta pregunta corresponde a la ética, por ejemplo, y así con la pregunta que ustedes vayan a elegir para su texto. Su texto debe utilizar uno de los 3 métodos tratados en clases. Estos son el método socrático, los experimentos mentales o el método analítico. Por ejemplo, si ustedes deciden responder a la pregunta ¿qué es la justicia?, utilizando el método socrático, van a tener que inventar un diálogo entre dos personas, entre dos personajes ficticios, donde ellos comiencen con la pregunta ¿qué es la justicia?, y se desarrolle una discusión en la que uno de los interlocutores debe estar siempre preguntando al otro. Como bien vimos, así funciona el método socrático. Si ustedes llegasen a elegir los experimentos mentales para responder, por ejemplo, a la pregunta ¿qué es la justicia?, van a tener que inventar una situación hipotética que les permita sostener una postura que ustedes elijan tener respecto a la justicia. La justicia lo doy como ejemplo. Ustedes pueden elegir la pregunta de la filosofía que ustedes quieran. O por ejemplo, si nosotros eligiéramos el método analítico, deberíamos encontrar una definición de la justicia, si es que quisiésemos hacer esa pregunta, y desglosar esta definición, empezar a ver cada uno de los puntos de la definición y buscar ejemplos que permitan afirmar esta definición que ustedes eligieron como correcta. No basta en el método analítico solamente definir un concepto, sino también definir todas las implicancias que tiene esa definición o dar ejemplos que permitan sostener esa definición que ustedes eligieron. El texto que ustedes van a crear debe tener una extensión mínima de una plana y máxima de 2 planas, con un formato Arial 12 e interlineado 1,0. ¿Algún ejemplo? Sí, les dejaré 3 textos en la publicación Material de Apoyo Trabajo Creativo, donde ustedes van a poder ver ejemplos de los 3 métodos que hemos visto en clases. Textos donde van a ver cómo se desarrolla este método para que puedan ir guiándose en su trabajo. De esta manera ustedes van a elegir un método y van a buscar el texto que corresponda al método que eligieron para poder comprender de mejor manera cómo se escribe utilizando este método. El texto debe respetar la siguiente estructura. Debe tener un título inventado por ustedes, que sea creativo. Se va a evaluar la creatividad en el título, entonces no pongan, si ustedes eligen la pregunta ¿qué es la justicia?, y el título de su texto es ¿qué es la justicia?, no hay mucha creatividad. Entonces traten de inventar un título que sea creativo y que tenga relación con la pregunta que ustedes eligieron, pero no necesariamente que sea la pregunta de manera explícita. Segundo punto que debe tener su texto es una introducción. En esta introducción deben dar a conocer la pregunta que van a tratar y la disciplina a la que esta pregunta corresponde. Si ustedes eligieran, por ejemplo, el método socrático, como es un diálogo, van a tener que poner un párrafo antes del diálogo en el que se explique el contexto en el que estas dos personas discuten, la pregunta que van a tratar y a qué disciplina de la filosofía corresponde. Como les decía yo, si ustedes eligen la pregunta por el bien, esto corresponde a la ética. Si ustedes eligen la pregunta por el conocimiento, esto corresponde a la epistemología. Y así con todas las disciplinas que hemos estado viendo. Una tercera parte que debe tener la estructura de su texto va a ser un desarrollo. Aquí se va a intentar dar respuesta a la pregunta aplicando uno de los 3 métodos de la filosofía que hemos estudiado. Entonces aquí, si ustedes eligieran el método socrático, el desarrollo va a ser este diálogo entre 2 personas que discuten sobre una pregunta. Si ustedes eligieran los experimentos mentales, en este desarrollo se debe plantear la situación hipotética y se deben
dar los argumentos que se buscan defender de la respuesta a la pregunta que eligieron. Y si eligen, por ejemplo, el método analítico, en el desarrollo deben empezar a responder a la pregunta utilizando alguna definición que les parezca que corresponde y comenzar a desglosar esa definición y dar argumentos o ejemplos que permitan sostener esa definición. Y finalmente, su texto debe tener una pequeña conclusión que permita dar un cierre adecuado al texto y donde asuman una postura. Finalmente, ustedes, si eligen la pregunta ¿qué es el bien?, su texto debe tener una conclusión en la que se indique qué es lo que ustedes creen que es el bien, por ejemplo. Respecto a los plazos y las entregas, este trabajo va a tener una duración de 2 semanas, por lo que a mitad de la realización del trabajo van a tener que realizar una entrega parcial. Esta deben presentarla el jueves 8 de octubre. Su entrega parcial debe contener la introducción y parte del desarrollo de su texto. Debe tener una extensión mínima de una plana y máxima de una plana y media. Con esta entrega parcial yo les voy a poder dar una retroalimentación y guiarlos en lo que están haciendo a ver si esto está bien o está mal. O deben cambiar algunas cosas. Para la entrega parcial se va a realizar una publicación que va a decir entrega parcial. En ella ustedes van a tener que adjuntar el documento de Word en el que hayan escrito su texto. Si alguno de ustedes tiene problemas para trabajar en un computador o no tiene celular, pueden escribir su texto a mano, con letra legible, lápiz preferentemente negro o azul, y me suben las fotos al Classroom, donde en la misma publicación en la que yo les voy a pedir la entrega parcial, y yo les voy a revisar las fotos y les voy a dejar comentarios. La segunda entrega, que va a ser la entrega final, es el viernes 16 de octubre, donde deben adjuntar el texto completo en formato Word. Lo mismo ocurre con la entrega parcial que con la entrega final. Si alguno de ustedes no tiene acceso a poder escribir un texto en Word, lo puede escribir a mano y me manda las fotos. Finalmente, ¿qué aspectos se van a evaluar en este trabajo? Lo primero que vamos a evaluar es la creatividad. La creatividad no solo tiene que ver con que su texto sea novedoso, sino que además haya una serie de ideas diferentes, que si van a discutir sobre la justicia y eligen, por ejemplo, el método socrático, que cada uno de los interlocutores tenga una idea diferente, haya discusión, cada uno presente sus argumentos. Deben generar al menos 5 ideas diferentes dentro de su texto. Otro aspecto que se va a evaluar es la originalidad. El texto debe ser completamente escrito por ustedes. Y si van a utilizar una cita de alguien, deben citarlo y decir de dónde sacaron la fuente. Ojo, que si van a poner una cita, esta tiene que ser pertinente. Tiene que ser un aporte a su texto y no simplemente poner una cita por ponerla. Otro aspecto que se va a evaluar es que hayan creado un título que sea creativo y que refiera a la pregunta que eligieron, una introducción donde se plantee la pregunta y se describa a qué disciplina corresponde esa pregunta y eso sea correcto, un desarrollo donde este desarrollo sea acorde al método elegido, o sea, si eligieron el método socrático, sí o sí tiene que haber un diálogo, porque es lo que pide ese método, o si eligieron el método analítico, sí o sí debe haber una descripción, y así con todos los métodos. Finalmente, se va a evaluar que tengan una conclusión en la que tomen una postura respecto a la pregunta y que también permita dar un cierre a su texto. Y finalmente, el estado de avance, si entregan o no un avance en la primera semana, como se les comentaba. A continuación, yo les voy a subir otra publicación en la que van a ir los 3 textos y el formulario en el que van a tener que adjuntar su avance. En los comentarios de esta publicación van a tener que poner qué pregunta van a elegir y qué método van a elegir y a qué disciplina corresponde esa pregunta. Entonces, ustedes en los comentarios deben poner, profesora, por ejemplo, yo voy a elegir la pregunta ¿qué es el bien?
que corresponde a la ética, y para desarrollarla voy a elegir el método socrático. Entonces, con estas publicaciones se va a considerar su trabajo en esta clase, o sea, su participación en esta clase y su asistencia. Por lo que tienen que comentar en esta publicación qué método eligieron, a qué disciplina corresponde y qué pregunta eligieron, a qué disciplina corresponde y qué método van a usar. Para que así también yo pueda guiar a quienes eligieron una pregunta, pero creen que es de una disciplina a la que no corresponde. Así que manos a la obra, a trabajar, y revisen la publicación que viene después de esta, donde van a poder encontrar los textos y el formulario para adjuntar su avance.